Hola, ¿qué tal? Esto es A1.8 Hablamos de Cine. Esta edición vamos a hablar de una película que está ahora mismo rompiendo la taquilla, que mucha gente ha visto, y es de Batman. Y están como siempre aquí Yudelka, mi compañera, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo nuevamente. Claro que Estoy sí, bien, bien. ¿Y tú? súper bien, me gusta tu estilo negro, así como Gatúbela en la película. Tú sabes que yo siempre soy darks, Fabi. Claro que Eso no sí, es sí, sí. Y nuevo. también se nos une ahora para hablar de esta película un compañero que recientemente ha escrito críticas de cine muy buenas y que tiene un talento de observación que va más allá de lo aparente y describe las cosas que uno no suele fijarse, pero que al final hacen que una película sea mejor o peor. Tenemos con nosotros a el crítico de cine, Ángel L. Peña. Muchas gracias por recibirme hoy. Claro que sí, gracias a ti Nosotros por estar felices presente. de Me alegro. tenerte aquí. ¿Cómo estás en el día de Por los hoy? momentos bien, vamos a ver cómo termina el día, pero hasta hoy Muy todo de bien. negro también, como Puede Bueno, que sea yo. siempre. positivo. Sí, sí, tenemos a Batman en Gatúbela. Yo vendría siendo como Jim Gordon, al parecer. Pero sí. Sí, Te falta el bigote, pero sí, aparte el de eso todo está Sí, bigote. bien. pero casualmente es el tema de que mucha gente comentó que este personaje icónico, que siempre ha sido de la raza caucásica, esta vez es afroamericano, Interpretado por Jeffrey Wright, que hace un que tremendo papel, por cierto. sí, muy Tremendo. bueno, que de hecho muchos lo conocemos por su participación en Westworld. Era, o sea, para mí el cast entero de Batman es una joyita. Oh, una Pero joyita. claro que Claro que sí, sí, sí. sí. El tema es Batman en sí, la película. Vamos a comenzar por lo general. De lo Primero, general yo a tengo lo mi opinión, particular. Douglas, yo tengo mi opinión y sé un poquito de la idea que tiene Ángel, pero primero, quiero escuchar la tuya, Yudelka. ¿Cómo ves esta nueva versión del icónico personaje del murciélago? Mira, empezando por lo primero, fue bastante larga. ¿Cuánto Eso dura? Creo que eran como dos casi horas. 3 horas. 3 horas y 5 minutos. Yo no lo Bueno, sentí. él la Yo no lo calculó sentí. mejor que yo, porque realmente es bastante larga y puede empezar un poquito lenta, pero yo siento que cuando va subiendo la adrenalina, los plot twists, Ah, el misterio, claro. como que no baja de ahí. A mucha gente no le gustó, a mí sí. Me gustó mucho, especialmente la participación de mi queridísima Zoe Kravitz como Selina Claro. Kyle, Catwoman. Y lo hizo Pero, excelente, de verdad, ¿no? claro, sí, en general me pareció una película buena y que de hecho sale a destacar ciertas habilidades por las que Robert Pattinson siempre ha sido como que apedreado por, tú sabes, por Sí, es por su historia con Twilight. Crepúsculo. Sí, Exactamente, entonces yo me sentí muy feliz de ver una faceta nueva de este actor, porque independientemente de su su pasado, su reputación, por trayecto. su reputación exactamente por Twilight, no ha sido la única película que ha hecho. Por ejemplo, él estuvo antes Estuvo en The de Batman, Lighthouse. pero también estuvo en Tenet, También estuvo en Tenet, sí. en Water for Elephants, Claro, en claro. The Lighthouse también. Entonces, en esta película lo vemos en una faceta un poco más oscuro, que mucha gente cuando se dio a conocer que era él, el nuevo Batman, y salieron las primeras fotos con la sombra negra corrida, el emo, el Batman emo, no sé Bueno, cuánto. la película tiene una vibra muy, Tiene este una tipo emo, vibra muy gótica. oscura, depresiva, pero se Siempre llueve, supone Siempre que llueve. siempre. se Siempre supone llueve. que este era el punto de esta nueva versión de Batman. Incluso Matt Reeves, tengo entendido que él rechazó el guión de Ben Affleck y que quiso empezar desde cero, un poco más fiel a lo que se veía en los cómics de este joven Bruce Wayne abatido, vamos a decir, Claro, y claro. deprimido. Parece que te encanta mucho Robert Pattinson porque Yo, hablaste no, bastante. no, no, yo, mi fijación es con Zoe Kravitz aquí, realmente. Eh, Claro, ella de verdad, la primera escena que aparece se roba la atención porque es tan sí, impactante su presencia en la pantalla que de verdad yo también sentí como que un momento de pausa, como que sí, wow, y el mismo wow. Paul Dano, como The Riddler, es también un actor que su carrera ha sido muy subestimada también. Entonces yo creo que también en este papel él se reivindicó Claro, también bastante. cuando él apareció en pantalla por primera vez,
esa escena también se roba todo el show, porque es muy impactante cómo él logra verbalizar y hacer creíble un personaje que no debería ser normal, que no es posible, un loco. Sí, incluso yo sé por ahí, así leyendo como datos curiosos, que Dano tuvo muchas dificultades luego hasta para conciliar el sueño por lo terrorífico de su personaje. Tú sabes que cada personaje, y mientras más oscuro es, le deja secuelas al actor. Claro, porque tienen que meterse en su mente. Que básicamente también vimos que esto pasó con el mismo Heath Ledger cuando interpretó al Joker. También. Para mí nunca, o bueno, todavía no se ha hecho nada que supere a The Dark Knight, pero para mí esta película fue buena. Claro, ¿cómo la pones en la escala? De 10, yo le daría un 8. Excelente, excelente. Bueno, Ángel, yo sé que estás ansioso por hablar. Por, así que Ansiosísimo. por acabarla. Ansiosísimo. Por acabarla. dale Temblando la suave, ansiedad. dale suave. No, bueno, vamos a saltar un poquito con lo que se había dicho antes. La verdad que sí, el reparto sí es una joya. Y eso Claro. creo que es también parte de lo que me molesta, que con tan buenos actores, ¿verdad? De Paul Dano hasta Colin Farrell, Jeffrey Wright, Zoe Kravitz, Robert Pattinson, Andy Serkis, John Turturro, que es uno de los favoritos de los hermanos Coen. Sí. Nunca se desarrollan estos personajes con ninguna capacidad correcta, ¿verdad? Siempre te los dejan en el aire. Tienes varios buenos actores y desde el principio te dan insinuaciones de que ellos van a hacer algo y nunca los completan. Sí, hay pequeñas interacciones entre Jeffrey Wright y Robert Pattinson que son de carácter entretenido, pero yo no sé ni las motivaciones ni el deseo que tiene Jeffrey Wright al final de la película, ¿verdad? Colin Farrell haciendo como un pingüino que es irreconocible. Interesante Sí. idea bueno, que él es segundo en esta familia de mafiosos, quizás él tiene una necesidad de ser el primero, nunca es mostrado, ¿verdad? Andy Serkis como Alfred, que todo el mundo sabe que es el mayordomo de Batman, que él es no solo un compás moral, sino es una base, Claro, un compañero de un vida. compañero Casi de un vida, padre. casi un padre, y lo relegan casi a pie de nota de la película. Dan indicios de cosas interesantes. Él dice que lo entrenó, ¿verdad? Y al principio medio indican que como que lo va a ayudar. 20 minutos dentro de la película ya no está Alfred. Entonces tenemos muchas sumas de personajes distintos que nunca se resuelven. El personaje de John Turturro, que es como vamos a suponer uno de los antagonistas de la película, que es Carmine Falcone, en tratar de hacerlo muy oscuro, lo hacen unidimensional. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno de los mejores villanos siempre tienen facetas humanas, porque en esa faceta humana es que uno puede compartir lo que uno ve, y ese es el verdadero miedo de un personaje, que quizás uno pueda participar de esa manera horrenda. Pero cuando tú creas solo un arquetipo de maldad, sin ningún tipo de nivel de profundidad, lo que crea es una caricatura de un personaje. Entonces es oscuridad por el valor de la oscuridad en sí. No tiene ninguna capacidad facética ni de textura el personaje. Y ese es parte del problema, y eso es lo que me molestó. Con tan buen reparto. Y como dices tú, Robert Pattinson ha hecho The Lighthouse. Hizo Good Times con los Safdie Brothers, que son grandes Son directores. tremendos, claro. Que son Tenet con Christopher Nolan. O sea, él ya se ha ganado su puesto como Claro. como un buen actor nuevamente. Incluso Nolan se supo que él estaba devastado cuando supo que estaba audicionando para Batman porque él pensó Le que iba a dolió. dejar Tenet. Sí, Le dolió. Sí, le dolió. Le dolió. No, Hicieron amigos. pero Robert Pattinson sí ha sido un gran actor por mucho tiempo. Una de las grandes películas de Robert Pattinson que no es muy conocida es Cosmópolis de David Cronenberg. O sea, él ha estado 10 años tratando de sacudirse, del vampiro. el pecado que fue Crepúsculo. ¿Verdad? Claro que sí, entonces, entonces muy buenas joyas de personajes, pero ninguno está bien desarrollado. Claro que ¿Verdad? sí. Ese es parte del problema. Sí, la oscuridad es interesante, pero es interesante hasta cierto punto. Sí, es muy interesante que siempre esté lloviendo. Es muy interesante que los temas sean más oscuros. La musicalización. La musicalización Bueno. estuvo Por perfecta. Giacchino. Y pusieron canciones de Nirvana, sí, todos sabemos, todo es triste.
Pero Sí. cuando Robert Pattinson le viene y le dice a Andy Serkis, tú no eres mi padre, eso no es buen diálogo, eso no es oscuridad. Se sintió un poquito Eso extraño. Se sintió extraño. Eso yo una vez lo vi, creo que en un episodio de Salvados por la Campana. Igualito, no me gustó. Sonaba, me pareció más como a Disney, por ahí. esa No, misma y línea. entonces yo entiendo que Batman pueda ser oscuro, pero no es lo mismo ser oscuro que un niño malcriado. También, Tú también. no eres mi papá, y yo no me puedes decir, yo quiero salir con mis amigos. Por favor. Claro, Precisamente Ángel, por quedemos un eso- momentico, que tenemos que dejarlo aquí para llegar a la pausa. Quédense, aguárdenlo un momentico, así que volveremos pronto. Quédense con nosotros en la 1.8, hablamos de cine. Seguimos de vuelta aquí en A1.8 y dejamos la cosa un poco caliente. Entonces ¿Un poco? hay que Un poco. entonces Veo rojo. hay que volver aquí. Algo que te iba a comentar en el bloque anterior es que me gustó mucho lo desafiante de The Riddler cuando él básicamente señalaba, ojo, el que no ha visto Batman ya aquí probablemente hayan spoiler, porque hay que desglosar bien poquito, sí, para lo que ha terminar. pasado. Claro que sí, si no la ha visto, por favor, vaya a su cine más cercano y siéntese esas 3 horitas bien cortas, vaya con la familia y observe. Y Sí. diga por sí mismo si le gusta o no, O le, no le gusta. gusta. O léase un libro. Sí, sí, si no O sea, la se ha lo digo visto, también. si no la ha visto, deténgase ahora, Y léase un libro de Thomas Mann o algo así. porque van a haber spoilers. Y lo que te decía era que me gusta mucho cómo The Riddler enfrentó a Bruce con el mismo tema de ser huérfano. Tú no sabes lo que es ser huérfano. Tú has vivido toda tu vida prácticamente en un castillo. Entonces me gustó mucho esa perspectiva de comparar como que el trabajo que pasó The Riddler en comparación al de Bruce Wayne y que siempre Bruce Wayne aún así fue como que el foco del pobre niño. Sí, se le daba atención en los medios al pobre niño, hijo de los ricos, pero a los Pobre niños hijo de papi y cientos mami. que estaban pero él decía que el tema con Riddler era eso, que los demás niños, que eran cientos que habían en un en el orfanato, orfanato, sí. tenían un trato mucho peor que el de Bruce y nadie decía nada, no les importaba. Nadie nunca se apiadó No, eso, de ellos. eso sí es bastante importante. Y bueno, lo mejor yo creo que la película fue Paul Dano. Esos casi 6 Lo minutos. mejor. Tremendo, Esos tremendo. casi 6 minutos que estuvo en escena sí fue lo mejor. O sea, ese fue su momento de Hannibal Lecter, de Kevin Spacey en Seven. Es casi como si la película hubiera comenzado cuando él Más o apareció. menos, lo mejor de la Exacto, película sí. es el tercer acto, que suele ser lo peor de películas de superhéroes. Pero sí, esa idea de que tú hablas que es más o menos un elemento de clase, sí es interesante. Ah, el pobre niño rico Bruce, pero nosotros que somos los huérfanos no nos toca nada. Claro. Eso es interesante. Claro. Ahora, ¿cómo lo destruyeron esa idea rapidito? Vamos a explicarlo. Esa crítica social al No, porque es sistema. una crítica social, pero demasiado superficial, ¿verdad? Porque en la película siempre están insinuando que los padres de Bruce Wayne quizás estén involucrados con los bajos mundos y que ellos mismos quizás sean corruptos. Y otra vez, spoiler alert. Al final determinan que ellos no es que son corruptos, sino que los padres de Bruce Wayne cometieron un pequeño error. Y eso yo creo que es un acto de cobardía absoluta, porque en vez de decir, tú sabes que sería interesante en la película, que los padres de verdad hubieran sido corruptos. Porque ¿cómo él está enfrentando este crimen? Con este dinero que supuestamente pudo haber sido robado. Y es una pregunta de legados, de padres e hijos, de si yo no soy el hijo de mi padre, ¿quién soy? Abandonan esa idea, ¿verdad? La abandonan inmediatamente porque aparentemente en Hollywood los billonarios todos son buenos, ¿verdad? Y los que son malos son los parásitos que le roban el dinero. claro. Sus Lo- fines los din- justifican sí, sí, los pasa medios. muy similar no, con- el Básicamente. billonario erra por amor
Los malos son todos los demás, ¿verdad? ¿Por Claro. qué eso? Eso es como cuando uno dice, no, es que Jeff Bezos no es malo cuando él se va a la luna y no le permite a sus trabajadores ir al baño. No, él no es malo, él, tú sabes, él solo es billonario. No sabe lo tiene que un está pasando. sueño, él Él tiene aspira a un llegar sueño, al él quiere ir a espacio. la luna, Sí. ¿verdad? Entonces esa crítica suave a lo que es una condición de clase solo puede determinarse como cobardía, porque lo insinúan, lo que significa que él está consciente de esta crítica y decide, porque las cúpulas de Hollywood, sabrá el señor, en hacer una crítica suave, una crítica aceptable, ¿verdad? A decir, sí, hay una, obviamente, diferencia entre clases, pero no es que estos son malos, sino es que los malos son todo el mundo, menos estos, ¿verdad? ¿Cómo se crea esa riqueza? Nadie pregunta, nadie sabe cómo los papás de Bruce Wayne son billonarios, ellos solo son billonarios de naturaleza. Nacieron así. No es que tenían unas minas de cobre en Guatemala y están, no. Nadie sabe, es un misterio. Claro, es un Porque, tema importante. Sí, crear la condición de decir que la condición de un billonario, solo por ser billonario, es bueno, es decir, que uno tiene que medir ganancias y hechos solo por la acumulación de capital que uno pueda tener, creo que es peligrosa y siempre defiende a las condiciones del poder, ¿verdad? Porque Claro, sí, claro. es fácil criticar a un mafioso, facilísimo, ¿verdad? Míralo como va a matar a la pobre Gatúbela. Ahora, es un poco más difícil criticar algo que es inherente en el sistema, ¿verdad? Es fácil decir corrupción es malo, pero hay un viejo dicho, peor es el que funda el banco que el que lo roba, ¿verdad? ¿De dónde viene esa historia? Sí. Entonces, cuando Matt Reeves decide no tocar eso, yo creo que es un carácter de cobardía. Bueno, hay dos temas con eso. Primero, lo triste es que ese caso pasó anteriormente ya con la película del Joker. Pasa Sí, algo muy similar, sí. que de repente se alude a que quizás el padre de Bruce Wayne, él es también el padre del Guasón, pero que le pagó a la mucama para que lo escondiera y dijera que no era de él, y a pesar de que él estaba enfermo y que vivía en un pasado abusivo, en un entorno familiar abusivo, el padre no hizo nada. Pero luego se dijo que no, que en Que la verdad mamá se está inventó la loca. mamá. Que la mamá era la loca. Como que se intentó hacer como que un guiño a eso, pero no llegó a nada. Y la segunda es que también en Hollywood hay mucho control de parte del estudio. Quizás Matt Reeves quiso hacer una historia más profunda, que tratara más el de tema, eso estoy de y vino un acuerdo. productor y dijo, no, cambia eso. No, de y eso ponle estoy que de la voz en acuerdo. off ahí. Uno de esos Puede pasar, productores puede va pasar. y juega golf con Jeff Bezos todos los días, yo estoy seguro de eso, ¿me entiendes? Entonces, hacer algo más libre, con un discurso más, vamos a decir, contrario a lo que está establecido, es más difícil. Hay que Claro, darle tiene un sus, poquito de no, duda. tiene sus limitaciones de cualquier blockbuster de Hollywood y también limitaciones de cualquier película de superhéroes, ¿verdad? Sobre todo. Sí. Sobre Y todo. parte de las películas de superhéroes que creo que, o sea, lo que también las limitan, pero también le dan gran fuerza, es que para uno lo que es mitología moderna es la condición de un superhéroe, sea Marvel, sea DC. Filósofo Roland Barthes, que filósofo francés que habla de semiótica, más o menos habla de eso, de las nuevas mitologías, ¿verdad? Cuando los antiguos héroes eran atenianos y Perseo Claro, y Hércules, esa sí. mitología ya más o menos desapareció en nuestro mundo moderno. Y nuestras nuevas mitologías son historietas, comerciales, Claro, Thor, etcétera, Iron etcétera. Man. Thor, Iron Man. Entonces, en la creación de esas nuevas mitologías, puedes crear mucha riqueza, ¿verdad? Y es algo que, por ejemplo, cuando uno lee las historietas suelen tener una condición un poquito más libre para explorar estos mundos más oscuros, estas contradicciones, estas paradojas. Pero cuando tu película tiene que hacer más de 200 millones de dólares, o si no, no se hace otra película, si las limitaciones crean un espacio que limita ese nivel de creatividad, o de Bastante. exploración, o de crítica, o incluso de diálogo, porque todo tiene que pertenecer a una cúpula estricta. Pero eso sería contrario, porque casualmente hay un reporte de que Warner Brothers quiere darle más libertad, quiere hacer unas películas de autor en torno a a su universo de DC. Autor hasta cierto punto. Hasta cierto Hasta punto, cierto como pasó punto, con sí. Joker, que fue la visión de Todd Phillips junto con Joaquin Phoenix, y en esta le dieron libertad, más libertad a Matt Reeves, pero quisiera ver cómo pudiera darse eso con lo que tú mencionas, de que como quiera tiene que haber un control para poder garantizar que una película supere tal cantidad de recaudación. Bueno, es que yo creo que eso no puede existir en el sistema, por ejemplo, hollywoodense que existe hoy en día, porque, o sea,
particularmente en esas grandes películas, lo que está determinado es el nivel de ganancia. Sí, cuando ellos dicen, queremos más cine de autor, ellos quieren, lo que quiere decir el subtítulo es que haya un poquito más de sangre, que de repente alguien diga una grosería por ahí, más nada, porque eso existe dentro de esa cúpula. Independiente no es mucho, ¿verdad? Porque detrás de eso, de todo lo que se escribió ahí, hay seis escritores más que están corrigiendo, abogados que dicen sí, que dicen no. Entonces sí, dentro de ese mundo es un poco difícil, porque ya ha sido cooptado la imagen en sí. Batman no es un personaje, Batman no es Sherlock Holmes, no es un personaje ficticio, Batman es una marca, ¿verdad? Entonces eso es como que, no sé, como que tengas un comercial de Nike, pero no es un comercial de Nike, sino es la lucha por la libertad del Tíbet, ¿me entiendes? No puede existir, porque si no China no les compra zapatos Nike de Nike, tan sencillo como eso. Entonces sí, en el mundo moderno, por ejemplo, parte de las luchas sociales que son absorbidas por ejemplo, por el mainstream o por el status quo, siempre van a ser de carácter superficial, ¿verdad? Por eso existe esa pequeña crítica de clase de Batman. Por eso Nike puede poner Black Lives Matter en la parte de arriba de sus campañas, ¿verdad? Porque al menos esa condición social fue un poquito absorbida por el sistema en sí, pero no puede pasar de eso, ¿verdad? No puede haber una crítica más allá de eso. Claro. Hay un episodio en Black Mirror que se llama 15 millones de méritos, que casualmente alude a algo similar. Tenemos un personaje que al final su talento es venderle a un público la revolución, que tiene que cambiar, que todo el sistema está mal. Y de repente se queda ahí y dice, ok, y este fue el discurso de hoy, nos vemos la semana que viene para más discurso de revolución. O sea, se queda en el contexto de lo que es lo normal. Sí, y también, por ejemplo, y también explotan esa verdadera rabia de clase social. Una de las mejores películas de los 70, es una película escrita por Paddy Chayefsky y dirigida por Sidney Lumet, que se llama Network, con Robert Duvall y Faye Dunaway. Y habla más o menos de eso, parte de como un programa de radio, y un día este hombre se vuelve loco y dice, pues, ¿cómo ustedes pueden aguantar esto y cosas, etcétera, etcétera? Y después se dan cuenta que esos dan buenos ratings, entonces le dan un show, ¿verdad? Entonces esa absorción de la capacidad de la crítica social dentro del sistema siempre como hace un uso de comodidades a cualquier historia de resistencia, ¿verdad? Lo dijo Herbert Marcuse, lo han dicho muchas personas. Porque al final Batman es un personaje que lucha contra la corrupción, es una persona fuera de la ley que quiere hacer un cambio por sí mismo. Claro. Hablaremos más sobre esto, señores, en el siguiente bloque. Así que guárdenlo ahí. Y quédense con nosotros en 1.8, hablamos de cine. Y continuamos aquí en A1.8, hablamos de cine. Seguimos con el tema, Batman. Esta película ocupa un lugar muy extraño en lo que es el universo cinematográfico de DC con los superhéroes, en comparación con Marvel, que tiene siempre una continuidad estricta con cada película. Primero va esta, luego la otra. En DC tenemos que hay aquí un Batman, que es diferente de este Batman, que es diferente de este Batman. Y el que vimos ahora, son muchos Batmans, el que vimos ahora ocupa un lugar diferente. ¿Creen que van a seguir con esta película? Puede ser una secuela, puede ser que le incluyan con una nueva Liga de la Justicia. ¿Qué ven que puede pasar con este tipo de visión, con este personaje? Bueno, o sea, The Batman termina haciéndole un guiño a la vuelta del personaje Two-Face, que lo pudimos ver en The Dark Knight, pero como que se quedó ahí. Que casualmente, si supieras que hay un reporte de que aparentemente el actor Oscar Isaac está en negociaciones a ver si hace un personaje de DC, no se sabe cuál, pero la gente dice, ese es Harvey Dent. ¿Por qué no lo pueden dejar tranquilo, Oscar Isaac? Deja que haga su buena película. Deja que se gane su dinero. Pero deja que gane su dinero. 3 de Star Wars. Ya tiene suficiente dinero. Ya va a hacer una serie con Marvel. Un chisme no hace daño. No puede seguir haciendo las series en HBO de Sins of a Marriage y cosas así. Porque eso está bien. Dune hizo dinero. No, todo está bien. Déjenme a Oscar Isaac tranquilo. Pero en Dune solamente dura como 5 minutos. Sí, pero qué fuerza tienen esos 5 minutos. Qué estoico ese hombre. Claro. No, pero yo creo que DC va a continuar más o menos. Creo que
que eso es lo que mejor le ha funcionado, dar como que sí, van a tener, por ejemplo, trilogías, pero todo va a estar más o menos Claro. contenido. Porque DC, la verdad, no ha tenido los mismos logros que ha tenido Marvel con Kevin Feige como el Mussolini de Marvel, ¿verdad? Que Claro, dirige todo claro. desde Exacto. arriba. Y el que se El vaya gran de esa maestro. línea lo Master botan. of Puppets. Sí, no, yo he visto fascistas más calmados que Kevin Feige. Pero yo creo que le ha funcionado mejor con esa condición de trilogía. Primero con Nolan, películas individuales como Joker, ¿verdad? Porque primero que le da un poquito más de libertad de explorar personajes de maneras distintas. Exacto. Exacto. Y ellos también ya tienen una línea que está medio traumada, en el sentido de que ellos tienen Liga de la Justicia, que no Sí, se sí. terminó de como de dar, Por culpa de Zack pero Snyder va a y de salir, los va a directores. salir Flash, ¿verdad? Y Flash va a tratar de que siga multiversos y cosas, porque si tú no tienes en tu película un multiverso, aparentemente Tú no no puedes tienes- hacer una tú no Ya película. no haces nada. sirve. No puedes hacer una película. Tintín, conoce a Tintín, pero en 1900 está bien, está bien. Es un factor económico Sí. de negocios porque te trae nostalgia a la gente que ya lo vio cuando eran jóvenes y te trae el público nuevo que la va a ver Sí. para conocerlo. Es muy Lo que inteligente, para la pasó verdad. con la nueva de Con Spider-Man, sí, sí, sí. que eso, me la gocé. sí, pero eso fue pura nostalgia. Eso. No, Esa puro sí. marketing. Para Esa mí, sí porque yo fue dije, una ay, es joya. Tobey Maguire. Y yo veo niños de 12 años y que Tobey Maguire. Y yo, no. Usted no sabe quién es Tobey Maguire. Cállese, Usted no cállese. sabe lo que está diciendo. Tú tienes. El problema, yo creo, parte también cultural, es que es nostalgia, es casi melancolía. Porque nostalgia Un poco. es una memoria antigua. Melancolía es una memoria de algo que nunca ocurrió, ¿verdad? Entonces la melancolía es que, Bueno. ay, sí, yo me acuerdo en los 90 y yo, chamo, tú naciste en 2001. ¿Qué te estás acordando tú de qué? Lo vio por televisión. Yo quizá. creo, no, yo creo Claro, que claro. es una condición cultural que Puede está ser. establecida. Pero miren, yo voy a hacer una predicción. ¿Tú crees que Ah, pero lleguemos claro, a una trilogía con esta? Yo creo que sí, le fue bastante bien. Supuestamente es la película de este año de COVID que tuvo la segunda mejor apertura. Sí, sí, No, sí, creo sí. que la primera fue Spider-Man. Sí. Entonces, obviamente, Es que le fue esas bastante eran bien. las dos películas más Mira, esperadas del año. Y a pesar de que yo le estaba dando patadas al pobre Matt Reeves, que es verdad, sí creó un mundo suficientemente interesante para que uno pudiera volver. Insinúa Sí. bastantes cosas. Él había dicho antes que él quizás quería hacer con Mr. Freeze y con el Court Claro, of claro, Owls. claro. Tiene suficientes historias. Y yo creo que le van a dar suficiente oportunidad y creo que está suficientemente Claro. abierto. Yo tengo una predicción muy, muy importante. Batman va a seguir. Eso es seguro, señores. Claro. Y quizás, para mí, va a aparecer el Joker obligatoriamente. Ajá, Y pero es lo posible, veremos. es muy posible que quizás en el futuro lejano DC logre superar a Marvel. Pero eso será para otro día. Eso es para otro Bueno. momento. Yo tengo mi teoría, pero será por un tema de debate para otro momento. Lamentablemente Ángel, tenemos que irnos. Ángel, un placer tenerte aquí con nosotros. No, el placer fue todo mío. Espero que me vuelvan a invitar. Prontamente, Claro. cuando salga Ah, Doctor entonces Strange. perfecto. A acabar más películas. Sí, no, Claro yo que doy sí. patada lo que tú me digas. Para los Oscars. Bueno, señores, hasta ya terminamos con todo, así que nos veremos la semana que viene aquí en A1.8. Hablamos de cine.